Bueno, pues bendiciones, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro discipulado. Estamos en este discipulado que es dar gloria a su nombre. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro versículo 20 de Mateo 28. Recordemos que estábamos viendo que nos enseña nuestro Señor a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado, que Él nos ha enseñado. Y habíamos comentado prácticamente todo el capítulo 6 de Deuteronomio y vamos a los versos finales. El día de hoy estaríamos en los versículos finales, que sería precisamente los versos 24 y 25. Y bueno, pues vamos a proclamar lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios: y Yahvé nos ordenó poner por obra todos estos estatutos, teniendo a Yahvé nuestro Elohim, para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos, como veis en este día. Verso 25, entonces se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante Yahvé nuestro Elohim, tal como Él nos ordenó. Y vamos a poner atención en esto. Fíjense que en el versículo 24 nos dice que ordena poner por obra todos estos estatutos, pero en el versículo 25 dice que se nos va a contar como justicia cuando nosotros procuremos cumplir, y ya sabemos que no somos nosotros, ahorita lo vamos a explicar, sino su palabra morando en nosotros o Él viviendo en nosotros, Él cumpla, pero observen, dice, todo este mandamiento ante Yahvé, nuestro Elohim, tal como Él nos ordenó. Y aquí vamos a recordar algo bien importante. Cuando el Señor nos enseña, ahí en el versículo 4, aquí lo estamos poniendo en nuestra postal, el versículo 4, la última parte nos dice, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Y acuérdense que habíamos comentado lo que significa Echad. Ahorita lo vamos a explicar. Pero Echad significa que Él es uno. Él es uno. Entonces observemos nuevamente el verso 24 que nos dice todos estos mandamientos, pero en el versículo 25 nos habla de un solo mandamiento, es decir, todos los mandamientos que hay en la Biblia, recordemos, no solamente en la Torá, es decir, de Génesis hasta Deuteronomio, no solamente esos mandamientos, sino de Génesis hasta Apocalipsis, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos mandamientos, todos esos estatutos o decretos que nuestro Señor nos ha enseñado, recuerden que son atributos. Los decretos, los estatutos, los reglamentos, los mandamientos, los juicios, los razonamientos, etcétera, todo lo que es la palabra, todo son testigos o son atributos de su nombre. Y entonces, recordando esto, vamos a ver que Echad, que es uno, también se refiere a su nombre. ¿Por qué? Porque todos esos mandamientos son sus atributos, pero recordemos que su nombre es uno. Lo habíamos visto ya en Zacarías 14, ¿se acuerdan? El versículo 9, habíamos comentado que se repite dos veces la palabra o el atributo Echad, que dice que Yahvé será uno, Él va a ser rey en toda la tierra y va a ser uno. Y luego dice que su nombre es uno, es decir, Yahvé es Echad y su nombre es Echad, como lo dice también aquí en Deuteronomio 6, verso 4. Entonces, observemos que todos esos atributos se refieren a un solo mandamiento, y ese solo mandamiento es la doctrina del nombre, como ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco a través de los testigos o atributos, ¿verdad? Que nos van declarando, nos van diciendo, van rindiendo testimonio quién es nuestro Señor Jesús. Cada palabra, cada mandamiento, cada letra, recordemos, nos manifiesta un atributo
Y cada uno de esos atributos nos dice o nos declara o testifica quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, regresando a Deuteronomio 6:4, que nos dice Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es, vamos a recordar lo que significa Echad. Aquí lo pusimos en hebreo como corresponde y recuerden que se lee de derecha a izquierda y ustedes podrán darse cuenta que aparece una primera letra o testigo o atributo que es Aleph, es decir, nuestro Señor Jesucristo es Aleph. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto ahí en la palabra varios testigos que nos dice que es Aleph Tab, o sea, el primero y el último, o el alfa y la omega? ¿Sí? O el principio y el fin. Bueno, ese es nuestro Señor Jesucristo, Aleph. ¿Qué significa Aleph? Pues habla del principio de todo, la razón de ser de todo, pero también nos habla de la base. ¿Se acuerdan cuando nos dice la palabra, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo es el fundamento o es el cimiento? O es la piedra angular, o es la roca, etcétera. Es ese cimiento a partir del cual se construye. Pero ¿qué es lo que se construye? Pues el conocimiento. Vean la segunda letra. La segunda letra es una letra Shet o Het. Esta letra Shet, ¿sí? Significa principalmente, tiene muchos significados, ¿verdad? Pero este atributo, acuérdense, atributo o letra o testigo, significa puerta a la vida, es la puerta a la vida. Y entonces recordemos ahí, por ejemplo, cuando sucede la liberación del pueblo de Egipto, como Jesús, como dice en Judas 1:5, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, saca a su pueblo de Egipto. Y recordarán que se simboliza en las jambas de las puertas, ¿verdad? En los marcos de las puertas, las molduras, ¿verdad? Lo que cubren las puertas, ¿sí? Que serían los postes, ¿verdad? En donde está sentado el marco de la puerta, ¿sí? Ahí se pinta con la sangre del cordero. ¿Y qué simboliza eso? Que la sangre del cordero va a impedir que el ángel exterminador entre, ¿verdad? Y destruya o aniquile a los primogénitos, que son los primogénitos de Israel. Entonces, todos los que estén adentro de esa puerta de vida o el conocimiento de vida, que es el conocimiento del nombre, recuerden esto, los que creen en mi nombre son llamados hijos de Dios, el que cree en el nombre del Hijo de Jesucristo o de Yeshua tiene vida eterna. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre. Y Juan 3:16, que nos dice, pero el que no cree en el nombre ya ha sido condenado, etcétera. Entonces, observen esto, esa puerta a la vida o lo que es el conocimiento se refiere al conocimiento del nombre. Esa Pascua que les estaba comentando, esas postes, esos marcos, esas jambas que son pintadas con la sangre del cordero, pues es la palabra, es el pacto renovado, son las palabras que son espíritu y vida, o sea, la sangre de nuestro Señor Jesús, esa sangre que va a ser escrita o esas letras que son espíritu y vida y que van a ser escritas en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces observemos la importancia que tiene que conozcamos cada uno de estos testigos o cada uno de estos atributos de nuestro Señor Jesús, que aparentemente podríamos decir, bueno, nunca los habíamos escuchado. Bueno, pues ese tiempo ya llegó para gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Él nos está enseñando que el atributo Aleph, por ejemplo, como decíamos, pues es esa base, es el fundamento, es el principio, es el inicio es el cimiento, ¿verdad? Donde se edifica. ¿Qué es lo que se edifica? Shet, que es el siguiente atributo. Y este atributo, recordemos, es una puerta, pero se acuerdan que también ya habíamos comentado que al hablar de puerta, cuando nos dice Jesús, yo soy la puerta, es esto, Shet, yo soy Shet, ¿sí? Yo soy la puerta del conocimiento, soy la puerta de la vida. Recordemos que no solamente es el marco, sino también el muro donde está puesto
los marcos o los postes de esa puerta, pero también recordemos algo, no solamente es ese muro donde está la puerta, sino es toda la construcción o toda la casa o todo el edificio donde está esa puerta, pero también significa que ese edificio está en una ciudad, que es la Nueva Jerusalén, y toda esa ciudad es la puerta de entrada. Y esa puerta de entrada, mis hermanos, pues es el nombre, es la vida eterna, es el conocimiento del nombre de nuestro Señor Jesús. Yeshua, como decíamos en Zacarías 14:9, Yahvé es uno o Ejad es uno, ¿verdad? Y uno su nombre. No sé si tuvieron también la oportunidad de revisar, les comenté que vieran ahí Juan 1:1 en hebreo, ya les compartí el material, ¿verdad? Que lo pudieran ver ahí en hebreo y ven que dice que Dios es el verbo. Ya por ahí la hermana Claudia nos escribió hace ratito y nos ponía el versículo 1 en hebreo. Entonces vemos que dice que el verbo era Dios y Dios era el verbo. Así dice propiamente en hebreo, aunque sabemos que, bueno, Juan fue escrito principalmente, ¿verdad?, en griego, pero, bueno, vemos ahí la traducción en el interlineal que les compartí, que dice que es el verbo, ¿verdad? Ese verbo que es el dabar. Si ustedes se fijaron y pusieron atención ahí, es el dabar o la palabra. En griego sería el logos, pero en hebreo, acuérdense, es el dabar, o sea, todo, absolutamente todo el nombre de Dios o todo quien es Dios está ahí en la persona de nuestro Señor Jesús Yeshua. Y también, bueno, primero me había equivocado, les había puesto Juan 10:31, es Juan 10:30. Si vieron también esta cita, acuérdense que dice que Jesús y el Padre son uno, dice, el Padre y yo somos uno. Y si lo vieron ahí en hebreo, pues aparece la palabra Echad. De ahí la importancia, mis hermanos, que comprendamos este atributo Echad. Él es uno, no son dos, no es el Padre y el Hijo, son los dos uno. Y en realidad no se trata de dos seres o dos personas diferentes. La única persona, pues sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, el Padre como tal, que es un atributo, sería espíritu, pero no es persona. Entonces, bueno, esta puerta, observen esta puerta que es esa nueva Jerusalén, o es el marco, o es los postes, o es el muro, la casa, el edificio, etcétera, es el conocimiento del nombre, o sea, toda la construcción del nombre. Y aquí les puse también entre corchetes, ya les compartí ahí el material en el grupo, ¿verdad? Habla del discipulado. Es el discipulado o es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice esto? Bueno, pues Juan 17:6. Vine a manifestar el nombre. Y en Juan 17:3 nos dice que la vida eterna consiste precisamente en el conocimiento del Dios verdadero. Y por último, ahí en Echad tenemos otro atributo que es Dalet. Dalet, mis hermanos, tiene también diversos significados. Este atributo Dalet es la letra D, sí, pero es el testigo de, o sea, es el mensaje. Hay muchos mensajes o muchos testimonios que nos da Dalet. Uno de ellos, que vamos a ver ahorita, es que Él es uno. Es decir, no se trata de que sea una diversidad. ¿Se acuerdan que hay dos palabras para decir uno en hebreo? La primera es Echad y quiere decir, por ejemplo, el día y la noche, pero son un día. El hombre y la mujer, pero ya no son dos, ahora son uno. Y lo mismo, el Padre, ¿verdad? Yo y el Padre, dice Jesús, somos uno, Echad. Deuteronomio 6:4, Yahvé, Elohim, uno es. Entonces es uno. Sí, hay una diversidad, hay una cuestión en cuanto a sus atributos que son infinitos. Sí, pero es uno. Zacarías 14:9. Yahvé es uno y su nombre es uno. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, uno de estos significados de Dalet es que es uno.
No importa la diversidad, no importa los miles y miles y millones de atributos que tenga su nombre. Siempre, siempre, siempre va a ser el uno, el mismo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. A lo mejor vamos un poquito rápido, pero ustedes me van diciendo. Si no hay preguntas, bueno, pues continuamos. También habíamos comentado, acuérdense, algunos otros atributos. Shamá, ¿se acuerdan? Shamá, que es el escucha y obedece, precisamente en Deuteronomio 6:3 y 6:4. Escucha, escucha Israel, pero es escucha para obedecer, ¿se acuerdan? Y veíamos que lo que obedecemos es precisamente la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Por eso les decía, Ejad, fíjense que es el discipulado, o sea, el atributo Chet, observen, es el discipulado que Él nos da, la enseñanza que Él nos da. Es lo mismo que dice en Mateo 28, enseñándoles lo que yo les mandé, lo que yo les ordené, lo que yo les enseñé. ¿Vamos comprendiendo? Entonces veamos la importancia que tiene ir conociendo estos atributos y cómo cada uno de estos atributos van testificando de una manera diferente, pero siempre nos están diciendo quién es nuestro Señor Jesús Yeshua. Esta palabra Shema, mis hermanos, implica también, acuérdense, una enseñanza, enseñanza que es o instrucción, ¿se acuerdan? Que es la mat, la habíamos visto ya en los discipulados pasados, pero también es la letra Lamed, una L. Ahorita la vamos a ver también pictográficamente, ¿sí? La vamos a observar y vamos a ver cómo esta letra Lamed, ¿verdad? O este testigo Lamed es un atributo de nuestro Señor Jesús. Entonces, Lamad quiere decir instrucción y Lamed quiere decir enseñanza. Ambos van en el mismo sentido para hablar de ese discipulado del nombre de nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, vimos otro atributo más, Shamar, ¿se acuerdan? Lo vimos en Deuteronomio 6:12 y ahí explicábamos cómo a este atributo Shamar se escribe así, Shamar, pero lleva una Hei, o sea, una H, ¿se acuerdan? Que es la segunda letra del tetragramatón. Y, H, V, H, es una letra Hei. Esta letra Hei es un atributo, mis hermanos. Y este atributo quiere decir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces observemos que ese shamar, el cuidar, ya no soy yo, sino es Él viviendo en mí. No lo hago yo, no puedo hacerlo yo. Él lo hace, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ahorita lo vamos a explicar más ampliamente con cada uno de estos atributos, pero nada más estamos recordando Deuteronomio 6:12. Y se acuerdan que vimos también Deuteronomio 6:13, que nos habla de que yo puedo hacer un juramento. Es otro atributo, Shabbat, Shabbat. Y acuérdense que es, yo digo ese juramento de decir su nombre o jurar solamente en su nombre, porque Él vive en mí y puedo hacer ese juramento que es 7 veces, o sea, el máximo de 7, perdón, el máximo de veces, ¿sí? Y entonces todo el tiempo yo voy a estar invocando su nombre, siempre, 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 siempre. ¿Lo estamos comprendiendo? Ahora, ¿cuál es la importancia, si ustedes se dan cuenta, de estos atributos? Fíjense, Shama empieza con la letra Shin, y se acuerdan que les había dicho esa letra Shin, que la habíamos visto que dice Shh, o sea, guarda silencio porque te voy a enseñar algo importante. ¿Se acuerdan que veíamos la cita de Job? Cállate, cállate y te voy a enseñar sabiduría. Entonces, fíjense, este silencio, mis hermanos, o esta letra Shin, que nos dice cállate, guarda silencio, está en el Shama, o sea, guarda silencio y escucha. O está en el Shamar, el otro atributo, vas a cuidar de hacer lo que te digo, pero para ello tienes que escucharme lo que te estoy diciendo.
para que sepas, entiendas y conozcas las instrucciones, pero también es Shabbat, para que tú me contestes y me des esa respuesta que yo quiero de decirme, sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy yo, hágase tu voluntad en mi vida. Los tres atributos, mis hermanos, empiezan con la letra Shin. Ahorita vamos a ver la importancia. Hay otro atributo, el Shaddai, que ya lo hemos visto. El Shaddai, mis hermanos, principalmente en el libro de Job, ¿se acuerdan? Es el Dios que te fortalece en medio de la prueba. Aquí están los tres testigos, fíjense, es una Shin, luego una Dalet y luego una Yod. Ahí se los puse para que ustedes lo vayan visualizando. La Shin, mis hermanos, tiene un significado específico, este atributo Shin. Quiero aclarar algo, Shin no es una letra, porque la letra mata. Shin es espíritu y vida. Shin es un atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. O sea, Yeshua se llama Shin. Sí, Shin es uno de sus atributos. ¿Me estoy explicando? Y Shin simboliza el fuego. ¿Se acuerdan la oración sacerdotal? Haz resplandecer tu rostro. O dice que todo el evangelio de la gloria de Dios reluce o deslumbra en la faz de Cristo, en el rostro de Cristo. Entonces ese fuego purificador, que es el fuego del Espíritu Santo o el fuego que lava, etcétera, mis hermanos, es el que nos está limpiando. ¿Va a haber dolor? Sí. Le comentaba a mi esposa que también estaba viendo este atributo, ella, el Shaddai, y me preguntaba y le decía, estamos acostumbrados a ver el Shaddai como algo que nos lastima, pero le ponía un ejemplo muy sencillo y le digo, mira, creo que así lo vamos a entender. Cuando nosotros estamos intoxicados en nuestros intestinos, entonces todo nuestras mucosas están recubiertas de porquería. Y cuando comemos un alimento sano, nuestros intestinos, el estómago, etcétera, son incapaces estos órganos de procesar los nutrientes. ¿Por qué? Porque todas esas mucosas están cubiertas de porquería y entonces no pueden absorber los nutrientes de una manera correcta y por eso estamos enfermos, estamos intoxicados. Bueno, pues sucede lo mismo espiritualmente, mis hermanos. Estamos intoxicados de tantas doctrinas, de tanta podredumbre, de tanta apostasía, de tanta idolatría. Entonces llega Shin, que es el fuego, y lo que hace es limpiar, depurar, purgarnos para que vayamos comprendiendo. ¿Va a haber dolor? Sí. ¿Nos vamos a sentir un poco mal? Sí, pero es necesario. Como cuando te van a poner una inyección y tú dices, híjole, le voy a picar una inyección, le voy a picar la pompi a mi hija o a mis hijas o a mi esposa y te duele y dices, pero ¿cómo las voy a picar y les va a doler? Es necesario que pongas esa inyección. ¿Para qué? Pues para que se cure de alguna cosa o para que se le quite un dolor, etcétera. Es necesario. Ese fuego, mis hermanos, también, fíjense, les puse ahí, es un diente que tritura. Ahorita vamos a ver la letra Shin y vamos a ver que es como unos dientes que están triturando, mis hermanos, para que nosotros podamos comer carne. ¿Se acuerdan de Pablo? Que les dice, les tengo que dar lechita espiritual en mamila porque no tienen dientes para comer. Tengo que darles pura lechita. Y si les digo algo profundo, se espantan. Jesús cuando les dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, que les dice, es necesario que coman, la palabra es, traguen mi carne, ¿qué hacen todos? Se espantan. Es la letra Shin, mis hermanos. Es necesario triturar el alimento, la palabra, eso es escudriñar la palabra. ¿Y qué hacen todos? Se espantan. Ay, no, es que eso está muy difícil. Ay, no, es que eso es mucho. Ay, ¿y qué les dice Jesús a los 12? Ustedes también se van a espantar y se van a ir.
Mis hermanos, no se trata de que se espanten, se trata de que ya les salgan los dientes y coman carne y dejemos de comer lechita espiritual, Gerber o mamila o papilla. Estamos comprendiendo. Eso es lo que nos está enseñando el Señor y a eso nos manda, ¿sale? Entonces, bueno, ¿es necesaria la prueba? Sí, fuego y diente que tritura, fíjense, sí es necesario, mis hermanos, pero fíjense, eso viene la segunda letra de Shaddai. La segunda letra o testigo o atributo es Dalet, Yeshua Dalet, Jesús Yeshua Dalet. ¿Qué significa? La humildad. ¿Se acuerdan de Filipenses 2? La humildad, pero una humildad que desea acercarse a su creador. No es una humildad simplemente de que es humilde, pobre y ahí abandonado. Es un pordiosero. No, es humildad. Una persona que tiene poder, pero se humilla y por eso fue exaltado hasta lo más alto. ¿Se están dando cuenta? Que viene precisamente la letra Yod o el testigo Yod o Jesús, Yeshua, Yod. Fíjense, es una humildad que es exaltada hasta lo alto. ¿Se acuerdan que les dije que la letra Yod o el testigo Yod o el atributo Yod o Yeshua, Yod, acuérdense, es la letra más pequeña y es la única que está en el espacio volando, no tiene base, no tiene patas que la sostengan y que la aterricen. Es la única letra que está volando. Sí, es la letra más poderosa, es la que forma todas las demás letras, es la que está presente en todos los demás atributos, pero es la más pequeña porque es la más humilde. Es nuestro Señor Jesucristo. Es Yahvé, el Dios todopoderoso del universo, pero encarnado. ¿Se están dando cuenta? Es Juan 1:1, Dios es el verbo y el verbo es Dios, pero verso 14, pero se encarnó, se humilló. Y por eso, como dice Filipenses, fue exaltado hasta lo más alto. ¿Estamos comprendiendo lo que significa Shaddai? Y entonces recordemos la forma pictográfica de la letra Hei que les decía de llamar, de cuidar o de Shabbat. ¿Se acuerdan el juramento que se hace? Está la letra Hei, mis hermanos, que es la presencia de Dios. ¿Qué hace la presencia de Dios en mí? Aquí les puse la figurita, ¿se acuerdan? Es un hombre con unas piernas muy cortitas. ¿Por qué? Porque está hincado. No está de pie, está hincado, o sea, humillado delante de su Señor, pero con las manos en alto, las dos manos en alto, levantadas. ¿Para qué? Para adorar a su Señor. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, observen lo que hacen estos atributos. Cuando nuestro Señor Jesús, Aleph, cuando nuestro Señor Jesús, Shet, Dalet, Shamar, Shabbat, Shin, Yod, etcétera, entra en nuestras vidas y nos testifica quién es Él, mis hermanos, entonces nosotros le rendimos adoración. Es la respuesta natural, no automática, la respuesta natural, la única respuesta que existe, adoración. Y aquí les puse una nota hasta abajo. La revelación, mis hermanos, de quién es Él va a circular desde arriba, de allá, nos viene de Él. Y de abajo hacia arriba, nosotros le damos adoración. ¿Por medio de qué, mis hermanos? Por medio de la oración. Aquí les puse en hebreo es tefilá. Y no se trata de una petición, ni de una intercesión, ni de una acción de gracias. Se trata de oración. Y se ora con su palabra, se ora con sus atributos. No es nada que nosotros podamos decir, es palabra de Dios. No es nada que yo le pueda decir a Dios, son los atributos de su nombre. Esa es la oración. ¿Se acuerdan que les he estado comentando? Orar no es hablar. Orar es tributar sus atributos, repetir sus atributos, devolverle sus atributos en adoración.
Por ejemplo, lo adoramos porque Él es Echad, lo adoramos porque Él es Shamar, lo adoramos porque Él es Shed, lo adoramos porque Él es Yod, son sus atributos. Y estamos entendiendo ahorita qué significa cada uno de esos atributos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, comentario? Ok, a ver, hay una cita. ¿Es necesaria la prueba para conocer al Shaddai? Sí, ok. Santiago 1, del 2 al 4. Bien. Este Shaddai o este Shema o este Shamar o Shin o Shabbat, todos empiezan con la letra Shin, mis hermanos. Ahora observen esto. Aquí les estoy poniendo la letra Shin. Esta es la letra Shin. Es como una especie de corona. Por eso les decía, si la voltean un poquito o la giran, también parece ser una escalera o parecen ser unos dientes. Por eso así se reconoce pictográficamente, si ustedes lo ven, aquí aparece, digamos, en su estructura como letra, pero pictográficamente su imagen es como si fuera una boca dentada con dientes o colmillos que trituran. Por eso les decía, nos permite comer la carne espiritual, no la lechita. Eso ya pasamos, ya tomamos mamila, ya tomamos papilla. Ahora tenemos que comer carne, mis hermanos, carne, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a observar algo bien importante. Fíjense, esta letra o este testigo o este atributo Shin está, o forma parte, mis hermanos, está estructurado de tal manera que ahí están las 4 letras que forman el nombre de nuestro Señor Yeshua. Aquí se los puse, es una Yod, ¿sí? Acuérdense que es de derecha a izquierda, ¿sí? Aquí dice Yeshua, se los pongo ahí, se los sombreo, Yeshua, pero luego aparece la letra Yod, luego la letra Shin, luego una letra Vav y luego la letra Ayin. Ahí están las 4 letras o los 4 testigos que nos dicen quién no es nuestro Señor Jesucristo. Yod, Shin, Vav y Ayin. Son las 4 letras o los 4 testigos o los 4 atributos. Y ahora vamos a observar, mis hermanos, cómo en Shin está cada una de esas letras. Vamos a comenzar acá del lado derecho, está en amarillo o un color dorado, aparece ahí, si ustedes se dan cuenta, y la primera letra que está dentro, acuérdense, dentro de la Shin, es una Yod, que es la primera letra. Yod, ¿ya se fijaron? Que simboliza, acuérdense, una humildad, pero también simboliza el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios Todopoderoso, pero que se encarnó. Luego, la segunda letra es una Shin, aquí está en blanco la letra Shin, toda completa, ¿sí? Luego tenemos una tercera letra Shin, pero está en azul. Y en azul, si ustedes se dan cuenta, es la tercera letra que dijimos que se llama Vav. Ahora, vamos a empezar a entender este atributo o esta letra. Vav. Vav, mis hermanos, es una estaca que está clavada en el piso, un poste que está clavado en el piso. Pero se acuerdan que también ya les había comentado que Vav es un gancho, es como un 7, si ustedes se dan cuenta, más o menos. Es un gancho que unía las cortinas del templo con el techo, con la lona. Entonces, fíjense el simbolismo, une el cielo con la tierra o la tierra con el cielo. Y mis hermanos, dice la palabra, ¿quién es el que descendió, sino también el que ascendió?
otra vez Filipenses o las cartas de Pablo que nos dicen, o está desde el Antiguo Testamento ahí narrado, etcétera. O sea, hay muchos testigos que nos dicen esto. En Juan 1, que el verbo se encarnó, y, etcétera, etcétera, etcétera. Observen, mis hermanos, esa letra Bab. Bab simboliza al hombre. En la semana compartimos dos atributos, el hombre, ¿verdad? Y además, mortal. ¿Por qué? Porque era la única manera en que se podía pagar la deuda, que él muriera, para que pudiera saldar esa deuda. Como Dios no puede morir, pero encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se encarna, entonces es factible, es propicio que Él pueda morir, entregar su sangre, ¿para qué? Para manifestar precisamente el conocimiento, el nombre, la doctrina, la enseñanza, la instrucción de quién es Él. Entonces vean la importancia de esta letra Bab. Es un poste que está clavado y que une lo que está arriba con lo que está abajo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y luego, por último, tenemos la letra Ayin. Ayin, mis hermanos, simboliza un ojo del conocimiento. Es el conocimiento que está oculto a los ojos de las personas, pero que es revelado. Un conocimiento que se escudriña en la palabra para sacar la carne. Y entonces escudriñamos y lo que obtenemos es, otra vez, ¿se acuerdan? Conocimiento o vida eterna, que es lo que veíamos acá. Voy a regresar la postal. ¿Se acuerdan que se los puse acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da? La letra Shet, por ejemplo, es la puerta a la vida, es el conocimiento, es el discipulado de nuestro Señor Jesús Yeshua. Esa letra Shet está ligada a ese ojo. Esa letra Shed es la puerta, acuérdense, que nos da acceso para que nuestro ojo pueda ver lo que hay adentro. ¿Adentro de qué, mis hermanos? Adentro de cada testigo, adentro de cada letra, adentro de cada atributo de nuestro Señor Jesucristo. Nos va quedando clara la importancia de este testigo Shin. Hay mucho más que decir, pero bueno, estamos hablando aquí muy sintéticamente, pero para que nos vayamos dando cuenta qué significa precisamente el nombre de nuestro Señor Yeshua. Ya tenemos aquí la Yod, Shin, Bab y por último la letra Ayin. Ese Dios que está ahí arriba se encarna, mis hermanos, se encarna, nos da el conocimiento. Acuérdense que la letra Shin es el fuego, el resplandor de su gloria, sus atributos, los une, los baja en la persona de Jesús, los pone todos ahí, y la letra Ayin abre nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Entonces levanta nuestros ojos hacia arriba, levanta nuestra cara, nuestro rostro, y ahora miramos hacia arriba. ¿Eh? Esto simboliza el ojo que puede ver lo que nos está siendo revelado, porque acuérdense que la revelación viene de arriba, como les había puesto hace ratito en esa cita, la revelación viene de arriba, viene de nuestro Señor. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Ok. Tenemos una tercera postal. Vemos aquí, se los puse en el interlineal para que ustedes puedan observar, es Deuteronomio 6 y son los versos 24 y 25. Pero vamos a fijar nuestros ojos en algunas cosas, mis hermanos. Aquí en el verso 24 se lo señalé ahí con un círculo rojo, ¿verdad? Y acuérdense que es de derecha a izquierda. Entonces dice, y nos mandó Yahvé a hacer, y observen ahí, les puse otra vez en un círculo dos atributos, Aleph Tab, que ya habíamos visto que nuestro Señor Jesús Yeshua es Aleph Tab. Quiere decir que es el principio y el último.
Entonces, fíjense, nos mandó Yahvé a hacer, o sea, el que es Aleph Tav, nos mandó cumplir o hacer o cuidar. No pierdan de vista lo que vimos en Deuteronomio 6:12. Cuidar porque está la letra Hei. ¿Se acuerdan? Lo vimos, la letra Hei, que es la letra H. Yo no puedo cuidar, yo no puedo hacer. Lo mismo vimos cuando dice Jesús, instruyanlos, enséñenlos. No somos nosotros los que enseñamos, es Él. Los testigos son los que enseñan. Yo no les enseño nada, mis hermanos. Simplemente vamos a la palabra, vemos lo que dice ahí y la palabra nos enseña. El Dabar nos enseña, Jesús nos enseña, pero nosotros no enseñamos. Quien enseña es Él. Lo mismo vimos cuando hablamos del bautismo. Vayan y bauticen, pero acuérdense que vimos varias citas que dicen, pero no eran ellos los que estaban bautizando, el que bautizaba realmente era Jesús. Quien está bautizando es Jesús, porque Él es el que nos está sepultando en su nombre, en sus atributos. Entonces, lo mismo aquí, que hagamos o que cuidemos, no somos nosotros, es Él. ¿Quién? Aleph Tav. Y dice, guarden todos los decretos. Fíjense cómo está en plural. Pero ¿se acuerdan? Me voy a bajar al 25. Dice, todo el mandamiento. Ahí se los puse hasta abajo con 3 círculos. Todo el mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí nuestro Señor Jesucristo? Todos sus mandamientos que están en el 24, es decir, todos sus atributos, es decir, todos sus testigos, es decir, todas sus palabras, sus letras, sus enseñanzas, todo en realidad es uno. Por eso vimos Echad. Tenemos que entender que es uno. Eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor el día de hoy, que todos sus atributos son un solo nombre. No importa el atributo que mencionemos, el nombre siempre va a ser el mismo, Yeshua. Un solo nombre. ¿Estamos comprendiendo? ¿Dónde dice esto? Ya lo vimos aquí, regreso a la postal de la letra Shin. Aquí vemos la letra Shin, vemos la letra Bab, vemos la letra Yin, vemos la letra Yod, y todos son un solo nombre, pero hay diferentes atributos. Y aún, por ejemplo, a Yin, mis hermanos, o por ejemplo, Bab, también está compuesta de otras letras. Y ahorita no es el tema de verlo, ¿verdad? Pero allí tiene, por ejemplo, una Bab y una Zaid, una Z. Entonces, mis hermanos, cada uno de estos atributos, si ustedes se dan cuenta, tiene más y más y más y más y más. Los que ya están empezando a trabajar con los atributos, que los están viendo, los están identificando, se estarán dando cuenta de lo que les estoy diciendo. Ustedes ven un atributo, por ejemplo, hablan de la puerta que decíamos hace ratito, y se dan cuenta que esa puerta también habla de la casa, pero también habla del camino, pero también habla del reino, pero también habla de un montón de cosas. Y entonces dice, a ver, espérame, es que no es nada más el tronco, son todas las ramas que salen de ahí. Claro, claro que sí. Si vemos el atributo Lev, por ejemplo, corazón, ¿se acuerdan? No es nada más el corazón, es mi mente, mis pensamientos, todo mi ser, mi alma, mi espíritu, y entonces hay más ramas que salen de ahí. ¿Por qué estamos viendo esto, mis hermanos? Para que podamos comprender el verso 24. Todos esos atributos, en realidad, son un solo nombre, el nombre de nuestro Señor Yeshua, que es Aleph Tab. Fíjense, está en el verso 24, nos mandó Yahvé hacer, y está Aleph Tab, tiene 2 asteriscos ahí abajo, ¿verdad? Aleph Tab, y luego dice, todos esos decretos que son para temer a Yahvé, nuestro Dios, para bien para nosotros todos los días, para darnos vida. ¿Qué veíamos ahorita? Shed, la puerta de la vida.
es el conocimiento. ¿Sí se están dando cuenta? A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos vida. ¿Cómo nos da vida? Con sus atributos. El conocimiento de su nombre es la vida eterna. Y luego dice, y justicia será para nosotros si guardamos para hacer todo el mandamiento. O sea, el que es un solo mandamiento. ¿Y cuál es el solo mandamiento, mis hermanos? Echad, él es uno. Y regreso nuevamente, déjenme regresar acá a Echad. ¿Se acuerdan? Ya vimos las tres vocales, las tres, consonantes que forman esta palabra o este atributo, Echad. Son tres atributos más. Aleph, ¿se acuerdan? Shet y Dalet. Echad. ¿Qué significa? La base, el principio de todo, el tronco de donde salen todas las ramas. ¿Se dan cuenta? Ese es Aleph. Luego Shet, la puerta, la entrada, lo que nos lleva, lo que nos conduce, es el camino, el conocimiento, es la verdad, etcétera. Por eso les digo, hay muchos, muchos significados, pero bueno, tratando de centrar más o menos para que podamos ubicarnos lo que significa Shet, el conocimiento de su nombre, y luego Dalet, él siempre va a ser uno. No importa el atributo que mencionemos, siempre, siempre va a ser uno. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o algún comentario. O ya se espantaron. Ok. A ver, Claudia, adelante. Sí, pues sí, sí es como no de espantarse, ¿no? O sea, es que son muchas, muchas cosas, muchos detalles, por así decirlo, pero pues gracias a Dios, ¿no? Porque en la mañana comentábamos, si lo leemos en español, pasa desapercibido, ¿no? Se quedan muchas cosas ocultas. Sí. Entonces, cuando lo vemos en el hebreo o en el griego, que pues son los idiomas en los que el Señor plasmó su palabra, pues nos damos cuenta que no es algo tan sencillo, pero tampoco tan complicado, ¿no? Porque pues él es el que pone ese entendimiento, como acabamos de ver a través de las letras, por llamarlo de algún modo, pero que sabemos que son atributos de su nombre, pues nos permite comprender un poquito más, ampliar ese conocimiento de él, pero pues todo es porque él así lo permite, ¿no? O sea, a mí sí se me hace así un poco complicado, pero pues pensaba ahorita, es como cuando empezamos a ver los atributos ya un poquito más complicados, por así decirlo, ya no los que están a la vista, por decir, Ujú. sino ya, pues a través del Señor, bueno, a través de su espíritu, todo, ¿no? Porque igual puedo ver la puerta y no entender nada, ¿no? Claro. Pero el Señor es el que va abriendo ese conocimiento, el que va poniendo, pues ahora sí, su mente, su imagen, sus atributos en mí para que pueda yo reconocer quién es Él, ¿no? Y darme, pues no sé, un mayor entendimiento acerca de quién es Él. Y pues gloria a Dios, porque en la medida que Él me permite conocerlo, pues me santifica, ¿no? Como dice su palabra, él me aparta para sí y pues me guarda de ir en contra de su voluntad. Entonces, Sí. es glorioso conocerlo a través de su nombre, a través de sus atributos, porque cuando a uno le dicen no hagas esto o tienes que hacer esto, es difícil, porque pues en Sí. primera lo estoy haciendo yo, ¿no? Ujú. Pero cuando él es el que implanta, el que tatúa
en nuestro corazón, en nuestra mente, quién es Él. Entonces, pues no automáticamente, porque no lo hago yo, pero Él lo hace en mí y es, no sé, es sorprendente como ya no tengo que hacer nada más que conocerle, ¿no? Y bueno, permitir que Él me revele quién es Él, porque pues conocerle puedo querer conocerle, pero si Él no quiere revelar, pues no lo hará, ¿no? Él dice que es que lo conoce a quien aquel a quien el Padre lo quiere revelar. Entonces, Sí, pues gloria a Dios por ese privilegio, pero también esa gran responsabilidad. sí. Regreso aquí al Shaddai, al Shaddai. Acuérdense, Shin es el fuego, va a haber fuego, sí, va a haber dolor, sí, nos va a raspar el intestino, nos va a raspar el corazón, nos va a raspar nuestra mente, el cerebro, sí, porque estamos atestados, estamos, ¿cómo se dice? Atascados, no solamente repletos, estamos tapados como un drenaje tapado de tanta porquería que tenemos. Y entonces tiene que entrar y a presión, pues tiene que sacar lo que hay ahí. Va a haber un roce, sí, va a haber dolor, sí, pero es necesario que haya todo eso para que suceda lo que sucedió con Job. De oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te pueden ver. Ya no me platican algo. Yo te puedo ver directamente, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. No es que yo tenga la capacidad o la facultad para verlo. Recordemos lo que habíamos visto ya también en los sermones y en los discipulados pasados. ¿Por qué podemos verlo? Porque Él nos deja verlo, porque Él se revela. Nadie puede ver a Dios, nadie puede verlo cara a cara, solamente cuando Él se revela. Y ya lo veíamos. ¿Por qué lo veía Moisés? No es que haya una contradicción. Nadie puede ver a Dios. La palabra dice, nadie puede ver a Dios. Nadie. Pero si Él revela, entonces sí podemos verlo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Por qué puedo verlo? Porque Él quiere. Ya lo mencionabas ahorita. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y cuándo lo revela? Pues cuando somos humildes. Esa humildad, no pierdan de vista estos atributos, Shin, Dalet, esa letra Dalet, ¿verdad? Que les decía, Dalet en Deuteronomio, si se fijaron, dijimos que es el que es uno. O sea, es una unidad perfecta, sí, es una unidad perfecta y que nos señala que siempre es Él. Pero Dalet también en Shaddai, fíjense lo que pusimos, es la humildad que desea acercarse a su creador. Es Jesús que se humilló, es el cántico de Filipenses, véanlo. Es el cántico de Filipenses, por eso dice desde el verso 5, de Filipenses 2, del 5 hasta el 11, tengan la misma manera de pensar que tiene Cristo Jesús, la misma manera, el mismo pensamiento. No pienso como yo, ahora Él piensa por mí. Es una sustitución. Lo que Él está haciendo es sustituir mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi voluntad, mi razonamiento, mi pensamiento, mi deseo. Todo lo sustituye. ¿Para qué? Para pensar como Él, para actuar como Él. Pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Lo estamos comprendiendo? No somos nosotros. Nosotros no podemos hacerlo, pero vean cómo los atributos sí pueden, porque es Él. El atributo de humildad, Dalet, está trabajando en mí para hacerme humilde, para hacerme pobre de espíritu. Ese es el humilde, el pobre de espíritu o el quebrantado. El quebrantado es el necio, que tienen que tronarle sus huesitos. El humilde es el que ya entendió y le dice,
sí, Señor, está bien, o sea, si tú dices que así es, punto. Ya no le rezongo, ya no le digo, ay, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero para qué? No, Señor, tú lo dices, así es, glorificado sea tu nombre, punto. Y eso es a lo que nos lleva este atributo Dalet, a esa humildad. ¿Por qué? Porque buscamos a nuestro Creador. La letra Dalet, ¿sí? No la tenemos aquí físicamente, pero la letra Dalet es también como un 7, como la Vav, pero el palito de arriba, el horizontal, es más largo. Y esa letra Dalet, si ustedes lo ven pictográficamente, es un hombre que está agachado, así, se agacha, no en cuclillas, se hace una reverencia. Cuando les voy a poner un ejemplo burdo, cuando vemos alguna película que saludan al rey y entonces hacen una reverencia y todos se inclinan, o sea, bajan la cabeza, así se inclinan, pero están de pie, pero se agachan, se encorvan, haciendo una reverencia. Esa es la letra Dalet, mis hermanos. Cuando hacemos una reverencia y le decimos, sí, Señor, tú eres el Señor, es lo que dice el Padre nuestro. Tú estás allá arriba, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, tú eres el Señor, yo soy tu siervo, tú mandas, yo obedezco. Pero es esa humildad que Él pone. Cuando Él me hace, abre mis ojos. ¿Se acuerdan de la letra Ayin? Abre mis ojos, mi ojo espiritual, y entonces puedo verlo. Y entonces quiero comer carne. Ya no quiero leche espiritual, quiero comer carne porque quiero conocerlo a Él. Es lo que le está fomentando en mí. Imagínense ahorita que yo todavía tuviera que tomar mi lechita Fórmula NAN 1 y mi Gerber, ¿verdad? O sea, pues me muero, mis hermanos, ¿no? Necesito comer carne, necesito comer verduras, necesito comer otra cosa, proteínas, semillas, no lo sé. Pero no voy a estar tomando lechita, ¿verdad? De la mamila. Entonces así somos nosotros. Por eso vuelvo a repetirles, ¿qué les dice Jesús a los discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Se espantan del conocimiento? Pues entonces, ¿qué hacen aquí? Váyanse. Es lo que les está diciendo Jesús. Y por eso le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Pues váyanse. Pero ¿qué les dice este Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, fíjense, palabras de vida. Tienes palabras, letras, testigos, atributos de vida. Y eso nos permite creer que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan que llevamos un discipulado de 6 meses casi? El Hijo, Ben Elohim, quiere decir el Rey de Reyes, quiere decir el sacerdote, quiere decir Yahvé encarnado, no es el hijito. ¿Estamos comprendiendo? A eso nos lleva el conocimiento de su nombre. A eso, a conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. En eso consiste la vida eterna, mis hermanos. Conocerlo, no tomar mamila. ¿Estamos comprendiendo? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Claudia, adelante. Sí, una pregunta. En lo último que dijiste de la revelación, Sí, siempre es de arriba hacia abajo, o sea, de Dios hacia nosotros, sí, ¿sí? Pero luego dijiste, y de abajo hacia arriba a través de la oración, pero sí. eso es, por ejemplo, cuando nosotros le regresamos el atributo. Exacto, exacto. Él nos revela el atributo y entonces yo en oración le regreso el atributo. No lo voy a regresar. Señor, te pido que bendigas mis alimentos. Eso no es oración, es una Ujú, petición. ujú. Y yo no le voy a pedir que bendiga los alimentos. ¿Por qué? Porque si los tengo, pues es porque ya me bendijo. Si no, entonces, ¿cómo los tengo? Sí, ¿Sí me exacto. explico? Ujú. O sea, si Sería lo como regresárselo en adoración. un tantito, Señor, bendice estos alimentos. O sea, ¿los tienes ahí y no están benditos?
Entonces tú los trabajaste, tú los adquiriste, fue tu esfuerzo, tú lo hiciste y ya nada más le dices a él que los bendiga. Es ilógico eso, ¿no? Hasta Ujú. esa petición está mal. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Sí. dice la palabra, haced todo con actitud de gracias. Gracias, Señor, por los alimentos que tengo aquí. Si los tengo es porque tú me bendijiste para tenerlos. Si no, no los hubiera podido tener. Pero eso es petición o acción de gracias. Pero la oración, ¿qué es? Me da revelación de un atributo, Dios habla, yo escucho. Esa es la oración. Él habla, yo escucho. Por eso Shema es escucha, no dice platica conmigo, no dice pídeme, escucha y obedece. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué es lo que escucho? Su atributo. ¿Qué obedezco? Se lo digo. Entonces, de arriba hacia abajo, me da su atributo. De abajo hacia arriba, le regreso el atributo en adoración. Hoy podemos adorar, mis hermanos, a lo mejor ya conocían a Lev, Tab, Echad. Hoy le pueden adorar y decirle, Señor, tú eres Echad, te adoro porque eres Echad, eres uno. Te adoro porque eres Yod, te adoro porque eres Aleph, te adoro porque eres Shed, te adoro porque eres Dalet, Señor. Y estoy empezando a entender qué significa cada uno de esos atributos. Esa es la oración. ¿Me estoy explicando? Esa es la oración. Su palabra, no lo que yo diga. Su palabra. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, mis hermanos? Ya no alcanzamos a ver, bueno, no llevamos prisa. Nada más les dejo aquí la postal, se las mandé, ya lo tienen ustedes ahí, el archivo. Váyanlo viendo. Aquí puse otra vez el verso 25, ya no está el 24, nada más el verso 25, para que ustedes lo vayan viendo. Y hay otros atributos ahí. No es necesario que lo estudien, que se metan, que se quiebren la cabeza, solamente observen, observen, observen y empiecen a identificar los atributos que ya nos está enseñando el Señor. Dalet, Chet, Yod, Bab, Shin, etcétera. Empiecen a identificarlos aquí y vayan recordando y diciendo, a ver esto y esto. Mañana, primeramente Dios, compartimos el video, compartimos el audio para que ustedes lo puedan repasar, ¿verdad? Y estemos orando con estos atributos para hacerlos realmente ese tributo, o sea, que le tributemos al Señor por estos atributos que Él nos está enseñando. ¿Sale, vale? No somos, acuérdense, no somos nosotros, es Él el que enseña, es Él el que instruye. ¿Va que va? ¿Alguna otra pregunta, comentario, mis hermanos? Y si no, bueno, pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Señor. Y nos veríamos el domingo y el próximo miércoles. El domingo, mis hermanas, acuérdense, tenemos taller para mujeres, ¿vale? Nos vemos a las 7:30 de la mañana. Un abrazo para todos, bendiciones. Bendiciones, gracias. Buenas Igualmente. noches.